¿Cómo están, hermanos? Un placer saludarles. Qué bueno que podamos reunirnos nuevamente, obviamente a través de forma virtual, pero es muy importante y le agradecemos a Dios porque tenemos estos medios. En años pasados, yo me acuerdo que tuvimos también hacer una cancelación así urgente por el clima y no teníamos esta capacitación de hacer los servicios de manera virtual, pero ahora gracias por ello, sobre todo porque usted puede estar en la comunidad de su casa, incluir a toda su familia y así de esa manera glorificar a Dios, hermanos, y también escuchar su palabra. Yo les invito que ahí donde están, inclinen su rostro para hablar con Dios. Queremos darte gracias por esta oportunidad, Señor, de eh, bendición que nos concedes porque nos reunimos contigo y nos reunimos a través de este medio. Gracias porque nos has dado esta facilidad, pero también, Padre Celestial, te agradecemos porque tu presencia nunca nos abandona, a pesar de que hay amenaza afuera, Señor, por el clima, por el ambiente social y político. Sin embargo, si nos sentimos seguros en tus manos, te alabamos y glorificamos porque tú tienes cuidado de tu pueblo y tus bendiciones y misericordias nunca fallan, y te alabamos por ello, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, este servicio también para que sea para tu gloria y para bendición a todos los hermanos y a aquellas personas que se conectan con nosotros. Gracias porque eres bueno. Derrama tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos que se sientan bienvenidos. Seguimos orando por los que están enfermos, especialmente aquellos que están enfermos del COVID o de cualquier otra cosa, y nos unimos en oración. Si usted tiene una petición que quiera compartir con nosotros, trate de hacerlo a través de los medios de comunicación. Si usted no es de la congregación, ¿verdad? Y le aseguramos que si nos llega la comunicación, vamos a orar por usted. Quiero que vayamos, hermanos, vamos a cambiar el tema completamente. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, y en este caso vamos a estar estudiando ahora Isaías. Nuestro texto básico va a ser Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. Y quiero que me acompañen a leerlo porque la palabra dice así. Búsquenlo en su casa, por favor. Manténganlo ahí a un lado porque vamos a estar analizando no todo el texto ahora, ni soy un experto tampoco en analizar Isaías. Hay personas que son expertos y han dedicado su vida a estudiarlo y han hecho escritos muy interesantes, muy importantes. Pero vamos a leer mientras tanto, hermanos, 28 al 31 de Isaías 40. Espero que ya lo tenga. Dice así la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dios bendiga su palabra. Quiero, hermanos, invitarles a abrir sus Biblias y mantenerlas ahí, y también quiero compartir con ustedes un poquito acerca de lo que estudié de Isaías, porque es muy, muy interesante y muchísimas cosas que aprender. Isaías es un profeta preexílico. ¿Qué quiere decir eso? Que su ministerio, él estuvo predicando y profetizando antes de que llegara a Babilonia a conquistarlos y se llevara a toda la gente, antes del primer exilio. Se llama preexílico su ministerio, y esto quiere decir que Isaías estuvo predicando en el tiempo de la decadencia de Israel y de Judá. Especialmente él estuvo en Judá más que nada, pero estuvo predicando durante el tiempo de la decadencia del pueblo, y su mensaje muchas veces, como el de Jeremías, por ejemplo. Jeremías fue posexílico, pero también alcanzó un poquito del preexílico, aunque no predicó en ese tiempo. Pero luego les explico. El asunto es que el mensaje neto de Isaías es un mensaje de gran esperanza. Es cierto que hay un ataque fuerte, por ejemplo, capítulo 1, donde él habla del arrepentimiento de una forma impresionante. Cuando usted y yo lo leemos, llegamos a las lágrimas, ¿no? Nos sentimos un nudo en la garganta por la forma tan fuerte que él presenta, y sin embargo hay esperanza de: si tus pecados fueron rojos como la grana, serán emblanquecidos. Entonces, ese es el mensaje que tiene Isaías. Su llamamiento viene más adelante en el capítulo 6. Y luego llegamos al capítulo 40, ¿verdad? El cual estamos hablando. Necesitamos entender un poquito que aunque el rey Ezequías durante algunos años fue muy afín al mensaje de Isaías, y era aceptado en el palacio, porque él entraba y salía, como usted lo puede ver también en la escritura, con toda confianza. No había ninguna restricción para Isaías en cuanto a entrar al palacio y salir del palacio. Él formaba parte de este círculo, y le traía palabra constantemente a Ezequías. De hecho, en una ocasión llegaron
Llegaron gente de Babilonia cuando Babilonia todavía no era grande, lo cual es impresionante. O sea, su visión, su profecía que venía de Dios directamente, estaban haciéndole ver lo que sucedería más adelante. El imperio que gobernaba en ese tiempo era Asiria, y llegan estos enviados de Babilonia porque él estuvo enfermo. Y hermanos, él se emociona, Ezequías se emociona y les enseña todo el palacio, el templo y todo. Y luego después de eso, que se lo despidió, llega Isaías y le dice: ¿qué es lo que vieron? Vieron todo. Dice: bueno, estas palabras de Dios, todo lo que ellos vieron se lo van a llevar. Y hermanos, esto fue como unos 20 años de que Babilonia pudiera crecer lo suficiente como para ser una amenaza para Siria. En ese tiempo era un reino más solamente. Así que la visión de Isaías, su contacto con Dios, le permitían hacer predicciones muy certeras con muchos años de adelantado. Incluso, hermanos, él predijo, ¿se acuerdan? El 9:7 de Isaías, donde dice que el Cristo iba a nacer de una virgen. ¿Se acuerdan? Muy hermoso pasaje. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra. Este era el ministerio y la visión de Isaías, hermanos, que estaba en contacto con Dios, que vio la gloria de Dios y fue tocado por Dios. Un mensaje impresionante. Bueno, hermanos, una de las cosas tristes que sucedieron a la vida de Isaías fue que en una ocasión Dios lo mandó a Ezequías a que le dijeras. Esto se puede ver también en el libro de Isaías, y en los Reyes también aparece un poquito de eso. Y llega con el mensaje a Ezequías de que Dios le había dicho que el rey iba a morir. O sea, Dios dice que te prepares porque vas a morir. Y se va Isaías, ¿verdad? Después de dar el mensaje. Ezequías se voltea hacia la pared, dice la escritura que él lloró delante de Dios. Y le llegó nuevamente palabra de Isaías antes de que saliera del palacio, de la puerta del palacio, y se volvió a regresar a los cuartos donde moraba el rey, y le dice: Dios me envía con otra palabra. Dios escucha tu oración, ha escuchado tu oración y te concede 15 años más. Obviamente Ezequías maravillado, ¿no? Pero hubo un cambio. A partir de ese entonces, Ezequías ya no siguió a Dios como lo había hecho en los años anteriores con todo su corazón. Empezó a haber opresión en el pueblo contra los pobres y contra otros. Obviamente el mensaje de los profetas empezó a ser en cuanto a eso. Obviamente el pueblo andaba mal. El pueblo tenía esta situación. El pueblo de Israel tenía tiempo que lo que estaban haciendo ellos era mezclar el culto a Dios con otros cultos, y tanto adoraban a Dios como adoraban a otros. Ellos habían perdido totalmente el objetivo y la mirada, ¿no? Como muchos hoy en día pensamos que estamos alabando a Dios, pero tenemos también la adoración del dinero, la adoración del trabajo, la adoración de la familia, la adoración del deporte. Hay muchos ídolos en el corazón compitiendo por la atención de Dios. Y no tengo que explicárselos ni señalar con el dedo. Simplemente sabemos que existe este problema y está dentro de la iglesia esta idolatría también. El asunto es que durante este tiempo, esos 15 años en rey Ezequías, y esto es un trasfondo histórico, durante estos 15 años que Dios le dio a Ezequías extras, nació Manasés. Y este es el asunto. Manasés no conoció a su papá cuando su papá estaba sirviendo 100% a Dios. Él nació en los últimos años. Entonces no tuvo un buen ejemplo. Todo lo que Manasés logró percibir fue de los peores años de su padre. Y esto se desarrolló sobre todo porque tenían parentela con la casa de acá. Es otro rollo diferente, ¿verdad? Pero por lo tanto el asunto es que Manasés reaccionó muy diferente, y la vida de Isaías terminó en manos de Manasés. Lo mandó a meter en un árbol hueco, lo metieron adentro, atado, y luego cerraron el árbol y a él lo partieron en dos. Esa fue la manera en que Isaías murió, pero nunca dejó de predicar lo que Dios le estaba diciendo que predicara. Sin embargo, a pesar de que había momentos muy oscuros en su predicación, porque lo hay, igual que Jeremías también hay un canto de esperanza, también se escucha algo muy especial. Por ejemplo, el texto que estamos viendo de Isaías 40, mire usted cómo comienza el versículo 1, es algo maravilloso. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el versículo 1 vuelve a repetir: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y esa era la palabra que traía Isaías, era la palabra que Dios le mandaba para el pueblo. Ahora, no era para el pueblo del mundo, no era para el mundo en general, era para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que había de alguna manera abandonado a Dios, había abandonado el caminar con Dios, había abandonado la ley, había abandonado su llamado.
Y hermanos, es un mensaje sumamente pertinente porque la iglesia de Dios también estamos perdiendo el rumbo. Y bien Jesús lo predijo en Mateo capítulo 24, 25. ¿Se acuerdan que hablaba de los últimos tiempos? Cuando hablaba acerca de las 10 vírgenes, porque menciona la escritura que 5 eran prudentes y 5 insensatas, 5 se prepararon, pero 5 se quedaron dormidas y sin aceite extra. Y cuando llegó el esposo, solamente 5 se fueron con él y 5 se quedaron fuera, aunque gritaron y rogaron y clamaron y golpearon la puerta no se abrió, la puerta ya estaba cerrada y se quedaron fuera. Hermanos, hay muchas iglesias que han perdido su luz, que han perdido su contacto con el Señor, y este es un mensaje pertinente para ellos. Estamos viendo tiempos muy difíciles. Ahora la escritura dice, por cierto, consolados, hermanos, no solamente es el consuelo que puede dar un consolador o una persona que le da a usted palabra para consolarle, ¿no? de su dolor y su pena. Pero hay algo muy interesante que podemos aprender en cuanto a eso, ¿no? Porque creo que está hablando mucho más que simplemente el consuelo que uno puede obtener. La palabra en griego es nakyam, perdón, en hebreo la palabra es nakyam, y sí puede significar varias cosas. Literalmente, en primer lugar, se refiere a aliento, pero este no es un aliento como de un soplo así, sino de un aliento que uno toma. Porque aquí dice suspirar, es una definición primaria, suspirar o respirar fuertemente, es decir, inhalar. Es como cuando alguien está muy cansado, está corriendo o está haciendo algún trabajo y está calando el sol fuerte y no tenemos mucha agua alrededor y estamos agotados y los músculos empiezan a doler y uno necesita aliento. Esa es la palabra que el Señor está usando. En medio de ¿cómo se puede decir? En medio de ese tormento de vivir lejos de Dios, el pueblo se estaba debilitando y estaban quedándose sin fuerzas. Otra definición, la definición que toma en cuenta la Reina Valera es que esta palabra, nakyam, es aliento o alivio o aplacar, y tiene una connotación con el arrepentimiento, es decir, el cansancio se atenúa, el castigo se aplaca, o hay una compasión y una consolación en ese sentido de parte de Dios. En otras palabras, estamos viendo la misericordia de Dios. Todo eso significa nakyam, esta pequeñita palabra en hebreo que la Reina Valera tradujo o escribió ahí como consuelo o consolar. Consolaos, pueblo mío. Es decir, es tiempo de que te detengas y respires. Hey, detente tantito, toma aliento. Cálmate, vas muy deprisa hacia el pecado, te estás cansando en buscar el beneficio y la bendición en donde no lo vas a encontrar. El mundo no te da lo que aparentemente ofrece. Solamente Dios te puede dar consuelo, paz, felicidad, perdón, gracia y verdadera bendición. Y no estoy hablando aquí de economía solamente, porque muchos de estas personas, de estos judíos, vivían más o menos bien económicamente. Sin embargo, no espiritualmente. De hecho, Isaías empieza diciendo que así eran como llaga, ¿no? Sus heridas. Si usted se fija en el capítulo 1, dice: oh gente pecadora, versículo 4, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Todo eso dice, hermanos, fíjense, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7, vuestra tierra está destruida. Y ellos se quedaban pensando, pues, ¿cómo? Si no, nadie nos está atacando, porque todavía no llegaron los babilónicos. Pero hermanos, Dios podía ver, e Isaías puede ver el corazón nuevamente. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, porque Isaías está viendo hacia adelante. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Él lo está dando como algo presente y lo van a sufrir. Y luego el versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Híjole, ese es el asunto de cómo lo veía Dios, cómo veía Dios al pueblo de Israel, no tanto Isaías, sino cómo veía Dios al pueblo de Israel. Y por eso les invita que tomen aliento, que hagan un espacio. Y la pregunta es, ¿por qué es que el pueblo de Dios necesita consuelo? Y aunque ya me adelanté un poquito, quiero explicarles. Número 1,
Necesitamos el consuelo y el aliento y la fuerza de Dios, porque es otra acepción a la definición de esta palabra en hebreo. ¿Por qué necesitamos este aliento y esta fuerza? Por nuestra debilidad natural. El hombre, el ser humano, usted y yo, aún cristianos, somos débiles, tenemos fortaleza limitada, tenemos capacidades limitadas. Así nos hizo Dios, y eso fue muy bueno porque hermanos, así es la única manera en que el hombre le puede. Si así somos orgullosos y abandonamos a Dios y lo ponemos a un lado pensando que nosotros podemos solos, entonces Dios puso limitaciones para que así podamos buscarle a Él. Y ahora, pero el asunto es que la debilidad nos va a llevar al cansancio, así como ellos estaban, y el cansancio nos va a llevar al desánimo. Mientras no busquemos a Dios, hermanos, la debilidad nos lleva al cansancio y el cansancio nos lleva al desánimo. Y usted sabe que hay mucha gente hoy en día desanimada, tanto en las iglesias como fuera de la iglesia, cristianas y no cristianas, están desanimados. Pero el versículo 29 empieza así, dice el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado. Hermanos, Él está hablando de versículo 30, Él está hablando de jóvenes. Esta gente de las que estaban hablando eran jóvenes, eran muchachos. Y como decimos, ¿cómo es que vemos a un joven en nuestra cultura? Mira, está en la flor de la juventud. Llenos de vida, llenos de vigor, atléticos, musculosos. Pero ¿sabe qué? Se cansaron, se fatigaron, flaquearon y cayeron. Esos verbos son los que se encuentran aquí en el pasaje. Se cansaron, se fatigaron, flaquearon y cayeron. Y esa es la historia de estos jóvenes. Tristemente, hermanos, también es la realidad de muchos creyentes, jóvenes, adultos y niños y ancianos. Nos hemos cansado, estamos sin fuerzas. El COVID, las luchas constantes de la vida, las deudas, la falta de trabajo, las fricciones en el hogar, las necesidades, los que dejaron de venir a la iglesia, la dureza espiritual de la sociedad, mi evangelismo personal que no arranca. Hay muchísimos temas, muchísimas cosas que están siendo una carga y no estamos haciendo nada al respecto y nos están desanimando, porque la debilidad nuestra nos ha llevado al cansancio y este cansancio nos ha llevado al desánimo. Comenzamos muy bien el 2019, yo todavía me acuerdo de los mensajes, me acuerdo de la reacción, me acuerdo de los planes, me acuerdo del ánimo de la gente. Recuerdo muy bien, hermanos, con mucho ánimo y muchas ganas, pero en el camino, que ha sido muy largo y muy arduo, nos cansamos. ¿Por qué? Porque somos débiles. No es porque sea, le faltó fe. No, es la naturaleza del hombre. Somos débiles y nos llegamos a cansar. Esto nos lleva al desánimo, invariablemente nos lleva al desánimo. Y por eso es que, hermanos, usted y yo necesitamos ahorita consuelo, aliento, fortaleza para enfrentar este año, porque, hermanos, el año no pinta mejor. Ya dijeron por ahí que están preparando otros encierros o lockdowns, como le llaman en inglés, que están preparando más dinero para la gente, no sé de dónde, que se esperan desempleos en masa, no sé cuándo. La bolsa va a caer y probablemente entremos en recesión. Son noticias tan difíciles, tan alarmantes y tan desalentadoras, hermanos. Es tiempo de que volvamos a Dios, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted está desanimado, desganado, si usted de repente no sabe qué es, pero algo siente en el corazón, hermanos, es Dios que le está hablando porque quiere darle descanso y le está diciendo, hey, tranquilízate, toma un descanso, un break, respira profundo, descansa en mí. Necesitamos el consuelo, el aliento y la fuerza de Dios por nuestra naturaleza débil, pero también, hermanos, porque la vida es difícil y no es de otra manera. Mire usted, versículo 40, pero el versículo 3 que estamos leyendo dice así: voz que clama en el desierto. Así le está diciendo la palabra de Dios al que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzadas a nuestro Dios. Pero voy a repetir las primeras palabras. Voz que clama en el desierto. Hermanos, Isaías no estaba en un desierto. Y el pueblo no se encontraba en un desierto, el pueblo de Judá. Entonces, ¿por qué está diciendo así? Ya sé que usted va a pensar, es que estaba pensando en Juan el Bautista. No, hermanos, Isaías no sabía de eso. Es cierto que es una profecía
que el Señor Jesús incluso toma y dice, esto se dijo por razón de Juan. Y es cierto, es una profecía, pero Isaías no lo sabía, él simplemente estaba diciendo la palabra de Dios. Y él decía esto, hermanos, porque él estaba viendo la condición espiritual del pueblo. Mire, para ponerlo en perspectiva, el pueblo de Israel durante 40 años estuvo vagando en un desierto. Mientras salió de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, ellos se encontraron dando vueltas en el desierto por 40 años. 1,5 millones, cerca de 2 millones de personas más o menos. 40 años porque el salmista dice, porque Dios estuvo disgustado. Dice, disgustado estuve yo con la nación y los hice vagar por el desierto. 40 años porque el pueblo era rebelde. Hermanos, este pueblo que caminó por el desierto durante ese tiempo, ellos fueron probados una y otra vez en cuanto a su fe, en cuanto a su amor. Hermanos, Moisés subió al monte, 40 días, le dijo, ahorita regreso. Y antes, 40 días estuvo con el Señor. Y cuando estaba por allá, antes de que Moisés bajara, los líderes se juntaron con Aarón y le dijeron, no tenemos líder. Este Moisés que subió, quién sabe qué le pasó, no ha bajado. Y estamos aquí en el desierto. ¿Sabes qué? Hazte unos dioses, le dijeron a Aarón, y que estos sean nuestros dioses y que nos guíen. Entonces hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando. Dios le dice a Moisés, baja rápidamente porque este pueblo se ha desenfrenado. Y dice Moisés, ¿qué? Se ha desenfrenado, córrele. Se hicieron un dios de oro, un becerro de oro y lo están adorando. Córrele rápido antes que yo desate mi ira. Y bajó Moisés y Moisés se llenó de ira. Hermanos, una y otra vez este pueblo, queja tras queja, rechazo a Dios tras rechazo a Dios, una y otra vez. Ellos fueron probados, hermanos, y fracasaron tan rotundamente que ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solo Caleb y Josué. De los demás, todos murieron en el desierto. Cuando entraron a la tierra prometida, era una generación completamente nueva. Eran los pequeñitos que se encontraban en el desierto todavía. Algunos nacieron en el desierto. De hecho, al final, porque todos los que tenían capacidad de levantar espada o de ser responsables delante de Dios, todos cayeron en el desierto. Y usted y yo estamos en un desierto. Así como el pueblo de Israel se encontraba, en el tiempo de Isaías, se encontraba espiritualmente en un desierto, aunque no se veían así, usted y yo batallamos muchas veces a vernos así. No sabemos, no reconocemos que estamos en prueba y que nuestra vida es como un desierto y estamos caminando aquí. No sé cuántos años tiene usted, 25, 30, 40, 50. Usted está siendo probado. ¿Y cuántas veces no hemos fracasado? Hermanos, la vida es difícil. La vida es difícil. ¿Sí? Estamos en un desierto y estamos siendo probados ahora mismo y nos estamos cansando y nos estamos quedando atrás y nos estamos desalentando. Y vemos que los hermanos avanzan y nosotros nos quedamos. Vemos las demás iglesias avanzan y nosotros nos quedamos. Vemos las demás familias como crecen en Cristo y nosotros nos quedamos atrás. Hermanos, es tiempo, claro que es tiempo de escuchar la voz de Dios que nos dice, ánimo hijo, respira, descansa en mí. Necesitamos el consuelo, el aliento y la fuerza de Dios porque la vida es difícil. Amén. Pero número 3, no solamente porque somos débiles naturalmente, no solamente porque la vida es difícil. Número 3, esto es algo muy serio, también por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. Dice, vuelvo a repetir, 40, de Isaías 40, 3 al 5, dice así, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es algo tremendo, hermanos. El mensaje de Isaías era para este pueblo. El mensaje de ánimo y de fortaleza y de aliento era para este pueblo que, hermanos, necesitaba enderezar sus caminos. Dice, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, todo valle sea alzado. Es decir, todo aquello que está deprimido, que está en el suelo, que se encuentra desanimado, que está triste y angustiado, todo eso tiene que levantarse. Y todo aquello que es un monte tiene que allanarse, es decir, aquello que está orgulloso y levantado, inflado, póngase en su lugar, ¿sí? De todo eso está hablando, dice que lo torcido se enderece, aquellos caminos que hemos tomado que no son agradables a Dios, es tiempo de regresar. Todo lo áspero se allane, es decir, todo aquello que no es correcto, entonces que está feo, que ofende a los demás, que ofende a Dios sobre todo, sea quitado. Dice, y entonces se manifestará la gloria de Dios.
Entonces, solo como resultado de limpieza y de consagración, de arrepentimiento verdadero, es que como Dios puede manifestar su gloria a su pueblo. Y este pasaje nos recuerda a Salomón que dijo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordias. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Lo vuelvo a repetir, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que Dios está invitando al pueblo a hacer acerca de los pecados: confesarlos, no esconderlos, no negarlos, reconocerlos y confesarlos con vergüenza y hermanos, consagrarnos de manera que decimos: Señor, ya no lo voy a hacer, con todo mi corazón no lo volveré a hacer. Y David lo expresa de forma personal, reconociendo que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Fíjese bien, nosotros necesitamos esa palabra, es porque dice que aquí: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, hay un cobro, dicen aquí un toll, ¿verdad? Como cuando iba en la calle y hay una caseta de cobro. Así también en la vida cristiana, hermanos, el pecado tiene su paga, nos va a cobrar caro. El David, el salmista, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y luego dice más adelantito: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y lo más lindo es que dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo que dice Salmos 32, 3 al 5. Lo más difícil, hermanos, y esto es lo más serio, es que sin arrepentimiento no podemos experimentar la presencia de Dios y su poder. Y así lo asegura Isaías. Dice Isaías 59, 1 y 2: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Acortado quiere decir que se haga corta. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1 y 2. Este es un pasaje, hermanos, dicho al pueblo de Dios que estaba dando la espalda. Este pasaje no está siendo dicho para otros pueblos que no son de Dios. No está para el mundo en general. Aunque yo sé que lo usamos también para evangelismo personal, pero este pasaje en un principio Isaías se lo dijo de parte de Dios al pueblo de Dios que estaba abandonando a su Dios. Y ese es un mensaje pertinente para toda la iglesia hoy en día, que también estamos abandonando a nuestro Dios. Es tiempo de regresar a Él, es tiempo de confesar, porque en Él se encuentran las fuerzas. Dios ofrece su consuelo, hermanos. Ese es el punto número 4. Dios ofrece su consuelo. Mire lo que dice en versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero vuelvo a repetir: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Y quiero detenerme ahí, porque obviamente les había dicho que consolaos significa otras cosas que simplemente nada más consolaos. Mire lo que dice, hermano, porque así dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero mire qué hermosa versión me encontré. Es lo que dice la palabra de Dios en esta versión. Dice: su Dios dice, es la versión PDT, que significa la palabra de Dios para todos. Dice: su Dios dice, consuelen a mi pueblo, háblenle cariñosamente a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ha cumplido su camino. El Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Vamos, háblenle cariñosamente. Dios tiene palabras de cariño, de amor, de consuelo, de fortaleza, vamos, de ánimo para su pueblo. A veces no lo vemos, no lo sentimos, pero es porque no conocemos a nuestro Dios, porque ya estamos en la etapa del desaliento completo, ¿verdad? Entonces tiene que voltear a Dios nuevamente. Donde quiera que usted se encuentre, voltee a Dios, busque a Dios, vaya a la iglesia, obviamente cuando esté bien el clima y se permita, ¿verdad? Pero vaya al Señor. Él tiene consuelo y fortaleza. Él tiene ánimo y aliento. Él tiene el consuelo que usted necesita. Él le conoce perfectamente y le ama, y nunca ha sido su propósito abandonarle ni que usted fracase. Usted y yo fracasamos porque así lo hemos decidido, pero Dios tiene algo muy especial para nosotros. Y créame, no estoy hablando de la economía,
ni de nada de eso. Estoy hablando de una relación muy especial con Dios que va a cambiar su vida para siempre. Dios tiene algo muy especial para usted, no lo olvide. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Eso lo vamos a ver la próxima ocasión. Mientras tanto, le invito a que ahí donde está en su casa, por favor cierre sus ojos porque vamos a hablar con Dios. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu amor, misericordia y por tu palabra en esta hora. De todos los que estamos escuchando, Señor, estoy seguro que algunos están pasando por necesidades y pruebas y angustias y dolor. Y a veces nos preguntamos por qué. Y no sé si hay una razón en el por qué en ese sentido, pero sí sé que tú nos estás esperando para encontrar, para darnos, porque vamos a encontrar en ti, para darnos el consuelo, la fortaleza, la pureza, el amor, la paz, la felicidad que no encontramos en ningún otro lado. Yo te suplico que ahí donde estamos, Señor, que tomes en cuenta nuestros corazones, porque estamos orando y hablando ante ti y pidiéndote que nos consueles, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu ánimo y tu presencia a todos los que se estén arrepintiendo en este momento. Padre, nosotros confesamos nuestros pecados y te suplicamos que nos perdones y nos limpies como tu palabra lo dice que tú lo vas a hacer, y que concedas, Señor, que podamos caminar contigo de la mano, leer la Biblia de una manera diferente, siendo guiados por el Espíritu para aprender para nuestras vidas, para aprender a aplicar tu palabra, tus enseñanzas, Señor. Pero te suplico en el nombre de Jesús que quites la carga del corazón de tus hijos y que podamos ser la luz en este mundo que tú siempre planeaste para que fuéramos nosotros, para que podamos llevar tu palabra a los demás. Padre, nos ponemos en tus benditas manos y gracias por esta palabra de consuelo, de ánimo y de fortaleza que viene de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios nos los bendiga. Un placer saludarles y estar con ustedes. Dios mediante, vamos a recibir, obviamente estar atentos a las noticias para recibir la noticia, a ver si vamos a continuar o no. Por lo pronto, el miércoles nos vemos en la iglesia local a través de Zoom y ya veremos el clima, si nos deja seguir adelante. Dios nos los bendiga, hermanos.